Dani, equipo, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, aquí atentos, escuchando al ministro, por un momento sorprendidos todos acá, ¿no? Por la informalidad en el inicio del anuncio de algo que es tan importante para los próximos días de los argentinos y después ya meterse de lleno en un tema más que nada técnico, pero que hasta el momento, ¿qué nos dejó para vos este anuncio de Caputo en concreto? Bueno, me parece que lo más importante pasa por lo que va a suceder el lunes con el dólar, ¿no? Sí. Recordemos, esto se da en el contexto del fuerte salto inflacionario que anunció hoy el INDEC y que, por supuesto, si a partir del lunes puede haber un salto también en el tipo de cambio, bueno, esto viene a acelerar esa dinámica hacia adelante. Sí, se ¿no? traslada a precio. Bueno, de hecho ya está pasando. Claro, exactamente. Yo, mientras los veía a ustedes, también iba desgranando un documento técnico que ya publicó el Banco Central, Sí. que da algunos detalles de lo que llaman la fase 3 del plan económico, ¿sí? Y dentro de esos detalles es importante a tener en cuenta, esto que voy a decir ahora, marca que a pesar de que va a haber bandas de flotación entre 1.000 y 1.400 pesos, el Banco Central también va a poder intervenir entre los 1.000 y los 1.400 pesos. Es decir, atentos con esto, porque el esquema de bandas de flotación en principio se supone que entre 1.000 y 1.400 pesos tendría que ser un juego de oferta y demanda. Libre. El Banco Central no tendría que intervenir. Bueno, el marco técnico que le está dando esto al gobierno, que es un documento publicado en el Banco Central, dice que incluso entre 1.000 y 1.400 el Banco Central también puede intervenir para evitar la volatilidad. Claro. Va a tener margen en ese sentido, Andy, para ponerle eventuales topes o marcarles eventuales referencias a partir sobre todo de la próxima semana, cuando el gran interrogante es dónde el mercado lo va a querer poner y hasta dónde lo va a dejar subir eventualmente el Banco Central. Pero perdón, y les pregunto a los dos, ¿se entiende que interviniendo en montos mucho más bajos o más chicos que los que se intervino hasta ahora, hoy 400.000 millones? Bueno, habrá que ver, eso habrá que ver, Dani, habrá que ver cuál es la demanda, hasta dónde tira el mercado, porque ahora vas a tener un solo mercado. Hasta hoy a la tarde tenías al Banco Central jugando en el mercado libre de cambio, sí, donde operan los importadores y los exportadores, interviniendo en ese mercado y también interviniendo en los mercados financieros. Bueno, hay que ver qué pasa a partir de ahora. Hay que ver, por ejemplo, cuántas empresas tratan de presionar para sacar dinero de la Argentina, para desarmar posiciones de carry trade, porque el gobierno dice no van a poder girar las utilidades que estaban hasta ahora guardadas adentro del cepo. Pero vos sabés que las empresas tienen mil maneras, por ejemplo, de cancelar deuda comercial. Empresas que operan en la Argentina, tienen su casa matriz en el exterior, pueden empezar a cancelar esas deudas al tipo de cambio oficial, y entonces hay que ver cuánta es la demanda y también cuánto está el gobierno dispuesto a seguir poniendo de las reservas, que en este caso se van a nutrir de un desembolso inicial del Fondo Monetario Internacional que todavía no sabemos de cuánto es, porque el gobierno llamativamente salió a hablar antes de que hable el fondo. Sí, bueno, se hablaba de los 20.000 millones monto total y 11.000, creo que Bonelli fue, ¿no? Quien hoy en la mañana ya hablaba de unos 11.000. Claro, por eso yo te preguntaba lo de los montos, ¿no? Hay que ver qué pasa con ese dinero que viene y el propio estatuto dice que no puede ser utilizado para ser fugado, pero creo que el artículo 4, bueno, habla del monitoreo, pero también para no intervenir en el dólar. Juan. Sí, básicamente para no financiar salidas masivas de capitales, procesos de fuga muy acelerados de capitales de la Argentina o de cualquier país que tenga un crédito con el Fondo Monetario Internacional, algo que sí ocurrió en el año 2018-2019, que en su momento terminó con la salida de Luis Caputo, pero que se siguió permitiendo a lo largo de toda esa duración durante el gobierno de Mauricio Macri. Sí, Andrés. El documento al que yo hacía referencia, que publicó el Banco Central, habla de 15.000 millones de dólares que estaría desembolsando el Fondo Monetario Internacional a lo largo de 2025. Todavía no sabemos de cuánto va a ser ese primer desembolso. Y para mí, conceptualmente, algo importante para entender de esto que está anunciando el gobierno es que el gobierno, o por lo menos Caputo, no cree en esto. Hay por lo menos una decena de declaraciones del ministro de Economía diciendo que este tipo de esquemas son muy peligrosos para la Argentina. De hecho, es un poco la pelea que ya tuvo Caputo con el Fondo Monetario en 2018. Da la sensación de que el gobierno más bien termina accediendo
a un pedido del Fondo Monetario Internacional de liberar el mercado de cambios, porque llega muy jugado, recordemos, llega con reservas netas negativas por 13.000 millones de dólares, con el Banco Central vendiendo reservas todos los días y obviamente muy apurado, porque la liquidez del Banco Central ya prácticamente no llega a cubrir ni un mes de importaciones, y estamos hablando de liquidez que pertenece pura y exclusivamente a encajes de depósitos bancarios. Andy, en ese sentido, me subo a tu razonamiento y digo, esta vez el fondo termina imponiéndole al gobierno un esquema a priori, si bien se reserva esos mecanismos para intervenir incluso dentro de la banda del Banco Central, pero le termina imponiendo un esquema a priori más arriesgado de cara a las elecciones de medio término, que el gobierno procuraba tenerlo con los mayores controles cambiarios posibles, con la mayor certidumbre posible en el tipo de cambio, para evitar que se le disparen los precios y le den todavía un mayor fogonazo de lo que ya fue el dato que conocimos hoy del 3,7% de marzo, bien digo. Exactamente, porque acá también, y para pensarlo en términos de lo que le va a pasar a la gente, ¿no?, que nos está mirando y que nos está escuchando, y que tiene que ir mañana a comprar al supermercado y demás, ¿no? Sí. Obviamente, a este tipo de cambio, el gobierno, la plata que le dé el fondo, se la quema muy rápidamente, porque el tipo de cambio está atrasado y porque están pasando un montón de cosas en el mundo que hacen que la situación sea mucho más complicada, ¿no? Entonces, evidentemente, algún salto el tipo de cambio va a tener que dar. Eso implica una aceleración en la inflación, que hoy ya vimos que no corre más al 2%, corre casi al 4%. Entonces, va a implicar una nueva aceleración en la inflación. Y por otro lado, digamos, esta aceleración en la inflación haga que probablemente, esto todavía no aparece en el documento del Banco Central, pero probablemente el gobierno va a tener que subir la tasa de interés. ¿Esto qué implica? Implica que va a ser todavía más complicado el acceso al crédito. La economía se venía reactivando o venía viendo un rebote en base al crédito. Es decir, que vas a tener más inflación, vas a tener más recesión, menos actividad económica, exactamente, un enfriamiento de la actividad económica, y esto va a pegar muy duro, sobre todo sobre el nivel de empleo. Andrés, te quería consultar porque hasta ayer, cuando uno hablaba con funcionarios en Casa Rosada, bueno, dejaban trascender que la salida del cepo iba a estar prevista para agosto, septiembre, y que se iba a empezar a levantar por sectores, ¿no? El anuncio de hoy de Caputo revela cierta urgencia en cuanto a las condicionalidades que pone el Fondo Monetario Internacional. Y también te quería preguntar por la oportunidad del anuncio. Acá nadie quiere hablar de devaluación, a ningún gobierno le resulta cómodo. Bueno, en este caso La Libertad Avanza habla de un sistema de bandas, pero el momento del anuncio hecho al cierre de los mercados y el viernes por la tarde, bueno, es casi el manual del anuncio de una devaluación para evitar una situación más complicada en los mercados sábado y domingo, ¿no? El lunes, ¿con qué nos podemos encontrar en relación al valor del dólar? Bueno, sí, totalmente. La verdad, adhiero a todo lo que decías. Y sí, hoy a la mañana con Jorge Rial estábamos en la radio en Argenzuela, y Jorge un poco bromeaba con la idea, no es una devaluación, es un deslizamiento sobre un suave colchón de finas hierbas, ¿viste? El gobierno nunca va a decir que está devaluando, porque además, recordemos, por ejemplo, hubo declaraciones muy fuertes de personas muy cercanas a Milei. Digo, Ricardo Arriazu, el economista estrella de Javier Milei, dijo: si devalúan, chau Milei. Esto es lo que dijo Ricardo Arriazu. Caputo habrá dicho por lo menos un centenar de veces que no iban a devaluar, y de alguna manera hizo a todo el mundo económico, productivo, financiero, tomar decisiones en base a eso. Por supuesto que a partir del lunes la credibilidad del ministro va a estar hecha pelota. Yo, escuchándolo al ministro, la verdad da la sensación que sus primeras palabras fueron casi una carta de despedida. Casi una despedida, da la sensación de que va a ser muy difícil, o sea, esto tiene que salir muy bien para que el ministro pueda continuar en su cargo. Y la verdad es que hoy leía, por ejemplo, un informe de la consultora financiera más importante de Argentina, bastante alineada con el gobierno, 1816 se llama, es la consultora que leen todos los bancos para tomar decisiones, y decía, la verdad que el gobierno también queda muy atado a un contexto internacional en donde Trump toca un botón y todo sube 20%, y Trump toca otro botón y todo baja 20%. Entonces, la verdad que es un contexto muy, muy difícil, muy adverso para salir del cepo. En el propio gobierno
lo habrán escuchado en esta semana, decían, miren qué bien que no salimos del cepo, porque si no, toda esta tormenta internacional nos hubiese afectado mucho más. Bueno, el gobierno decide salir del cepo o se ve obligado a salir del cepo en medio de la tormenta internacional. Sí. Andrés, gracias por haber hablado con nosotros, gracias por tu tiempo.